A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Con un gusto enorme les saludamos una vez más y donde quiera que usted se encuentre y hasta donde llegue nuestras redes sociales, le enviamos un caluroso saludo y bueno, decirles que estoy seguro que el día de hoy Dios tiene una palabra para usted, para todos nosotros. Así que mire, la semana pasada Dios nos dio una palabra rema para todo este año 2023 y fue una palabra que nos ha llenado de fe a toda la congregación, y esa palabra rema está en el libro de Génesis capítulo 45 versículo 10, y esta palabra que yo voy a compartir el día de hoy viene siendo como la continuación de esa palabra rema que Dios nos dio. En Génesis capítulo 45 versículo 10 hay una promesa que Dios nos hace y nos dice: y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado y tus vacas y todo lo que tienes. Esa es una promesa, es una declaración para esta iglesia, para todo este año 2023. Y es que usted y yo estaremos cerca de Dios. Pero ¿sabe? Dios está siempre en el mismo lugar. Aquí lo importante es que usted y yo nos acerquemos a Él. ¿Sabe? En el contexto de este versículo, si usted no tuvo la oportunidad de ver nuestra transmisión la semana pasada, déjeme y le comparto un poquito lo que está pasando en el contexto en este momento con este versículo rema. Resulta que, pues seguramente usted conoce la historia de José el soñador. Resulta que los hermanos de José lo venden como esclavo. Los hermanos de José lo venden como esclavo. Y bueno, resulta que él llega hasta Egipto. Y estando en Egipto, pues no solamente fue esclavo, sino que también estuvo preso. Y bueno, pues pasó por un sinfín de dificultades, por un sinfín de injusticias. Pero al final, un día él termina siendo el gobernador de Egipto. Y ya siendo gobernador de Egipto, pues él era el que de alguna manera daba el visto bueno para saber a quién se le podía dar alimento y a quién no. Lea esa historia y se va a dar cuenta cómo es que él llega hasta ese punto. Resulta que el faraón tuvo un sueño, y en ese sueño el faraón soñaba que había pues vacas gordas, después vacas flacas, y las vacas flacas se comían a las gordas. Y resulta que José interpretó esos sueños y él le dice: mira, resulta que habrá 7 años de abundancia, pero después habrá 7 años de escasez. Finalmente Faraón lo pone sobre todo lo que él tenía. José terminó siendo el gobernador. Y cuando la tierra estaba con una tremenda hambre, ahora todos iban a Egipto. Los hermanos, los que lo vendieron, ahora llegaron a Egipto a buscarlo pidiendo de comer. Y ojo con esto, porque aquí comienza lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Todo lo que ya le platiqué fue lo que le prediqué la semana pasada. Lo que le voy a decir ahorita es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Cuando los hermanos de José llegaron a pedir comida, porque se estaban literalmente muriendo de hambre, ahí José les dice a sus hermanos que los llevará a una tierra, la tierra de Gosén. Eso está en el
Libro de Génesis, capítulo 45, versículo 10, que es nuestro versículo rema. Y él les dice: yo los llevaré a la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tu ganado, tus vacas y todo lo que tienes. Pero ojo con esto. Los hermanos pudieron haber dicho: pero ¿cómo es que yo voy a ir a esa tierra con lo mal que yo me porté contigo? ¿Sabe? Muchas personas a veces no se sienten dignos porque en algún momento le han fallado a Dios. Los hermanos de José lo vendieron. Los hermanos de José lo desaparecieron. Ahora José les estaba dando una nueva oportunidad. ¿Y qué creen? Ellos aceptaron esa nueva oportunidad. Finalmente fueron y vivieron en la tierra de Gosén. El mundo se estaba muriendo de hambre, pero ellos estaban en un lugar seguro. Ellos estaban en una tierra donde había provisión, donde estaban a salvo. ¿Y qué cree? Así a usted y a mí, este año Dios nos va a tener. No sabemos lo que pasará allá afuera. No sabemos si será un año bueno o no tan bueno. Pero este año, usted y yo estaremos cerquita de Dios. Y no solamente usted y yo, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, estará cerca de Dios. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Dele fuerte el aplauso a Dios. Entonces, José les dice a sus hermanos: vayan por mi papá y vénganse todos para acá. Y yo los voy a llevar a esa tierra. Los hermanos regresaron con su papá, le dijeron todo lo que habían vivido y finalmente decidieron, toda la familia, todos, con sus hijos y con todo lo que tenían, se fueron a donde José les dijo. Acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dígame amén cuando esté ahí. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escuche, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ojo con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con fe, creyendo. Porque si usted piensa que venir a la iglesia es suficiente para que usted tenga paz, para que usted vea el poder, el milagro, déjeme decirle que venir a la iglesia no es suficiente. Porque usted puede venir a la iglesia, pero quizás viene porque lo mueve algo que no es la fe. Usted tiene que acercarse a Dios confiado. Y eso es lo que le agrada a Dios, es lo que está diciendo aquí. En nuestra palabra rema, Dios nos dice que estaremos cerca de Él. Pero para que usted y yo estemos cerca de Él, ¿qué cree? Usted y yo tenemos que acercarnos. La familia de José, para poder vivir en esa tierra,
donde estarían a salvo. Ellos tuvieron que hacer una acción, ellos tuvieron que ir, ellos tuvieron que buscarlo, ellos tuvieron que creer. José no les llevó la comida a donde ellos estaban. Él les dijo, ustedes tienen que venir a esta tierra a la que yo les voy a decir, y ahí van a tener todo lo que necesitan. Que este año usted y yo nos acerquemos a Dios, pero con confianza. Con confianza. No dude. Acérquese confiado a Dios. Si usted se acerca confiado a Dios, mire, no solamente agrada a Dios eso, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú te acercas con fe, agradas a Dios. Pero mira lo que dice después. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Él con fe, es tanto el agrado que Dios tiene de que tú te acerques con fe, que Él te da un galardón. Así que, iglesia, este año, usted y yo, acerquémonos confiando en Dios en todo momento. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte. Acompáñenme por favor ahora al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Y ahí hay una historia que, mire, desde la primera vez que yo leí esta historia, me ha conmovido y me ha motivado muchísimo. Es una historia que a mí me ha motivado mucho en el área de la fe. Dice la Biblia, y seguramente usted conoce esta historia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Sabe? Esta mujer tenía 12 años sufriendo, 12 años viviendo en depresión, 12 años que la llevaron a la ruina porque ya no tenía dinero. Dice que había ido con todos los médicos, se había gastado todo lo que tenía. ¿Alguien en algún momento se ha sentido sin salida? ¿Alguien en algún momento se ha sentido que ya no hay nada más que hacer? Así se sentía esta mujer. ¿Pero qué cree? Ella oyó hablar de Jesús. Y cuando supo que Jesús iba pasando cerca de donde ella estaba, ella dijo, voy a ir y voy a tocar su manto. Y con tan solo tocarlo, algo va a pasar en mí. Ella se acercó con fe. Ella se acercó confiada. ¿Y qué cree? Dice la Biblia que en cuanto ella se acercó y tocó el manto de Jesús, ella sanó. ¿Qué fue lo que pasó? Se acercó con fe. Se acercó con fe.
Y así usted y yo podemos encontrar una y otra y otra y otra historia de personas que se acercaron a Jesús, pero se acercaron confiados. Una mujer se acercó diciéndole: Jesús, mi hija está endemoniada. Y Jesús le dijo: yo no puedo hacer nada por tu hija. Aparentemente hubo un desplante que al principio puede parecer un desprecio, pero la mujer insistió, y entonces Jesús le dice: no es normal o no es posible que se le den de comer la comida de los hijos a los perrillos. Y entonces esta mujer dice: pero los perrillos comen aún de las migajas que caen de la mesa. Y entonces Jesús dice: wow, cuánta fe hay en esta mujer. Y esa mujer se fue con su milagro. ¿Sabes por qué? Porque ella sabía que en Jesús estaba la solución. Ella se acercó confiada a Jesús. Iglesia, yo no sé con qué dificultad comenzaste este año. Yo no sé cuánta tristeza, cuánta desesperación. Yo no sé cuánta incertidumbre hay en tu vida en este momento. Pero hay una palabra de Dios para esta iglesia. Aférrate a ella. Si Dios dice que estaremos cerca de Él, acerquémonos a Él. Acerquémonos confiado. Y si te acercas confiado, no solamente agradarás a Dios, sino Él te dará un galardón. Y yo te aseguro que si tú te acercas con fe, verás la gloria de Dios. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Dele fuerte el aplauso a Dios. Así que, iglesia, este año, usted y yo, cerca de Dios y confiando. Cerca de Dios y confiando. Esa confianza moverá el corazón de Dios. Y todos vamos a poder ver en ti ese galardón que Dios te ha puesto. Y cuando todos veamos ese galardón, vamos a decir: wow, oye, tú eres esa persona que un día llegaste con ese matrimonio que estaba deshecho. Mira lo que Dios hizo en tu matrimonio. Ahí se verá ese galardón grande. Tú eres esa persona que llegaste enferma. Y mira, Dios te sanó. Ahí se verá ese galardón. Tú eres esa persona que venía preocupada. Y mira, ahora la paz que hay en ti. Es el galardón que todos estamos viendo de lo que Dios puso por tu confianza en Él. Así que este año, esta iglesia, todos los que crean serán galardonados. ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.